Mi nombre es Richard Martínez y estamos en Hablemos Claro. En la transmisión pasada hablamos de 5 personas o actitudes que no podemos tolerar en ningún equipo de trabajo, sea esto en una iglesia, sea esto en un negocio, sea esto en un ministerio, una empresa, en cualquier situación en donde usted esté dirigiendo un grupo de personas, estas 5 actitudes o estas 5 tipos de personas no las podemos tolerar en el equipo. Y habíamos hablado de, número 1, personas negativas, personas tóxicas, personas que todo lo critican, personas murmuradoras y personas que no son transparentes. Si acaso usted no vio ese podcast, no escuchó ese podcast o no vio ese video, le recomiendo que vea ese video antes de ver este otro, porque hoy vamos a hablar de cómo lidiar con personas que pueden estar afectando el equipo. Hoy es importante que hablemos de cómo lidiar con estas personas que ya están en el equipo o identificamos que tienen una de estas actitudes, estos comportamientos o estos hábitos, ¿sí? Y lo cierto es que a nadie, no importa quién sea, no importa qué tipo de líder usted sea, no importa qué tipo de carácter sea, a nadie le gusta tomar acción con ningún tipo de personas que han desarrollado ciertas actitudes y que son parte ya del equipo. O sea, nadie quiere verse en una situación donde tiene que confrontar una situación como esta, una actitud como esta. Pero es tan importante entender que no podemos tolerar este tipo de actitudes dentro del equipo porque todo esto debilita el equipo, debilita la productividad del equipo, debilita la relación entre el equipo y debilita la efectividad del equipo. Y cuando uno está desarrollando un ministerio, cuando uno está desarrollando un equipo de trabajo, todas estas cosas, el que el equipo se sienta productivo, la relación entre el equipo y la efectividad del equipo es bien importante, y cuando tenemos alguna de estas actitudes, lo que hace esto es que debilita esas 3 áreas. Ahora, lo que es peor es que cuando nosotros toleramos este tipo de actitudes, aunque nadie del equipo nos comente, ¿sí? Aunque nadie del equipo nos diga, mira, me he dado cuenta que esto está pasando, ellos saben quién está operando en este tipo de actitudes y también saben cómo esto está afectando al equipo, pero lo más importante que ellos saben es que nosotros no hemos hecho nada para confrontar esa situación o para sacar a esa persona del equipo o reprender o corregir a esta persona. Y al nosotros no corregir esa situación o esa persona, lo que termina sucediendo es que perdemos credibilidad como líderes porque estamos ahora tolerando aquello que nos está limitando. Ahora, sin nada más, quiero entrar en cómo hacer y cómo trabajar con una persona que ya está dentro del equipo, ¿sí? Porque esto es importante, que ya está dentro del equipo y desarrolla estas actitudes, porque eso puede pasar. En la condición ideal, se supone que identifiquemos si tenemos una persona que tiene el potencial de desarrollar estas conductas o ya está mostrando estas conductas y no permitirle ser parte del equipo de trabajo. Sin embargo, si ya está dentro del equipo de trabajo, ¿qué hacemos? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que si identificamos una persona que tiene alguna conducta negativa, tóxica, que todo lo critican, se ha vuelto murmuradora o ha dejado de ser transparente, esto es lo que entendemos que puede ayudarte a cómo lidiar con eso. Y número 1, lo primero que nosotros debemos hacer como líderes, especialmente si nuestro liderazgo es ministerial o en la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es orar por la persona y orar por el equipo. ¿Sí? Generalmente cuando estamos frustrados con una persona del equipo que ha desarrollado ciertas conductas o debilidades, por lo general oramos por nosotros,
Oramos que Dios nos dé paciencia, oramos que podamos seguir adelante, oramos por el ministerio, oramos por el proyecto, pero muy pocas personas oran por esa persona que está, o más bien que ha desarrollado estas conductas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que podemos orar diciendo, Señor, haz algo con esta persona, pero no oramos para que Dios de verdad ministre el corazón de esa persona, porque si esa persona ya ha desarrollado esas conductas siendo parte del equipo, dos cosas pueden haber sucedido. O ya las tenía, pero no las había manifestado, o las ha desarrollado como consecuencia de una situación, ¿sí? Y por esa razón es que nosotros tenemos que orar por esa persona. Tenemos que pedirle al Señor que ministre el corazón, que ministre la vida de esa persona, ¿sí? La oración por esta persona que ha desarrollado esa conducta cumple tres funciones principales. Número uno, nos da paz a nosotros. Cuando ahora identificamos esta situación y oramos por esa persona, ahora me da paz a mí. Número dos, provocamos la intervención divina a favor de esa persona y por su restauración. Y número tres, nos limita de llegar nosotros mismos a operar en la carne. Porque llega un momento en que cuando líderes o como líderes vemos estas debilidades manifestadas en un miembro del equipo, generalmente podemos nosotros terminar con pensamientos en la carne o con actitudes en la carne. Lo segundo que tenemos que hacer cuando estas situaciones llegan o cuando identificamos algunas de estas debilidades en el equipo es no se alarme. Entendamos que nadie en el equipo ni nosotros mismos somos perfectos y que cualquiera de estas debilidades se puede manifestar en cualquier momento con cualquier persona. O sea, las personas pasan por diferentes etapas en sus vidas, diferentes procesos, diferentes situaciones. Hay personas que pueden ser lastimadas. Hay veces que nosotros mismos como líderes podemos lastimar a una persona, podemos herir a una persona del equipo y eso lo puede llevar a esta persona a operar ahora en esta debilidad. ¿Sí? Y por eso es que es tan importante de que nosotros no nos alarmemos, que entendamos que cualquier persona del equipo en cualquier momento puede atravesar por una situación como esta. O sea, por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Sí, o sea, le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Sí, o sea, le dijo a los discípulos, todos ustedes me van a abandonar. En otras palabras, Jesús ya reconocía las debilidades que su equipo tenía, pero él no se alarmó por la reacción de ellos. Más bien él sabía que era un proceso normal que ellos tendrían que atravesar, ¿sí? Y por esa razón, nosotros en el liderazgo tenemos que saber que esto puede suceder con cualquier persona, Por lo que nos lleva al tercer punto entonces, y es que no lo tome personal. Si seguimos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta que Jesús no tomó las debilidades de su equipo, de las personas de su equipo, de forma personal. Jesús no le renegó a Pedro cuando lo encontró de nuevo y cuando fue al mar mientras ellos estaban pescando y les dijo, hijitos míos, ¿han pescado algo? Sí, o sea, y Pedro vino. Él no renegó, él no le dijo, oye Pedro, ¿por qué me negaste? Oye, no pudiste aguantarte, te lo advertí que iba a pasar. No, o sea, Jesús simplemente no lo tomó personal. O sea, Jesús entendía que ninguno de ellos era perfecto y nosotros tenemos que entender que dentro de nuestro equipo, cuando ellos desarrollan este tipo de debilidades, aun cuando se las desquiten con usted, aun cuando esto vaya en contra de usted, no lo tome personal. Si usted toma las situaciones, las debilidades de alguno de los miembros del equipo de forma personal, esto lo va a desanimar, esto va a afectar su liderazgo con el resto del equipo, lo va a limitar de continuar siendo efectivo con su equipo y la desconfianza se va a apoderar de usted y ahora por lo que una persona o algunas personas del equipo han desarrollado, ahora terminará afectando a todo el equipo. Número 4, analice si hay algo más. Si las personas están ya en nuestro equipo o en una posición de liderazgo y han desarrollado estas actitudes, como mencioné hace un rato atrás, 2 cosas pudieron haber pasado. Número 1, que no nos dimos el tiempo de conocer
qué conductas, patrones o comportamientos negativos o qué debilidades tenía la persona antes de ponerlo en una posición de influencia y de liderazgo. Y esto pasa mucho en las iglesias, que cuando no tenemos un pianista, ahora llega un pianista y decimos, esto es una bendición de Dios, me llegó el pianista, pero no nos tomamos el tiempo de mirar si hay comportamientos, patrones, conductas, debilidades, que aunque todos las tenemos, incluyendo el líder, todos las tenemos, pero hay cosas que no podemos tolerar en el equipo o en el ministerio. Y en el momento en que vemos a este pianista que llega y le decimos, vamos, mira, estaba orando por un pianista y qué bueno que tú sabes tocar el piano, ahora tómalo, nosotros mismos nos estamos poniendo en riesgo. Y lo que termina sucediendo es que se afecta el equipo, pero también se afecta la relación, pero también afectamos a esa persona. Ahora, lo segundo que puede haber pasado y sucedido es que ya la persona está dentro del equipo, no había mostrado algún tipo de debilidades como esta y ya es parte del equipo y ahora desarrolló dentro del equipo este tipo de actitudes, este tipo de debilidades, ¿sí? Y por esa razón es que nosotros tenemos que ir un poco más profundo. Si no lo identificamos al principio, o sea, si lo identificamos y a pesar de eso nos tomamos el riesgo, ya eso no es culpa de nadie, pero del líder. Pero si en el proceso esta persona no demostró este tipo de debilidades o comportamientos o patrones y ya es parte del equipo, ahora los pastores y líderes tenemos que ir un poco más profundo y tratar de mirar qué está pasando, qué sucedió, cómo llegó esta persona a esto. ¿Fue algo que yo hice? ¿Le pasó algo en el equipo? ¿Está pasando por una situación en su matrimonio, en su casa, en su familia? Sí, tiene una situación económica, es un asunto espiritual y es bien importante que todo pastor y todo líder trate de analizar un poco más de dónde viene ahora este patrón, este comportamiento, esta conducta o esta debilidad. Estos son los primeros 4 puntos de cómo lidiar con estas personas que han desarrollado esta conducta. Tenemos 3 puntos más que los vamos a compartir en el próximo video. Pero vaya analizando ya en estos 4 puntos, estas 4 cosas que son vitales, son importantes. Recuerde, o sea, si usted tiene una persona que ha desarrollado estas debilidades en su equipo, lo primero que tiene que hacer es ore por la persona. Número 2, no se alarme. Sí, no se alarme. Esto sucede. Número 3, no lo tome personal. Y número 4, analice si hay algo más. Por eso es que usted es el líder. Busque, escudriñe, pregunte si hay algo más. Trate de analizar qué está sucediendo, cómo esta persona llegó a esto. ¿Sí? Para el próximo video vamos a traer otros 3 puntos que son importantes y cada uno de estos van en secuencia. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es orar por la persona. Número 2, cuando oramos, eso nos permite tener paz y no alarmarnos. Número 3, no lo tome personal. Y número 4, luego analice si hay algo más sucediendo en la vida de esa persona. Usted es el líder, usted es el encargado de que el equipo funcione efectivamente. Todo el mundo lo está mirando a usted para ver qué usted hace, cómo usted reacciona, porque todo el mundo que pertenece al equipo quiere ser productivo, quiere ser efectivo, quiere lograr metas, quiere alcanzar una misma visión. Así que te esperamos en la próxima transmisión aquí en Hablemos Claro y vamos a estar discutiendo los últimos 3 puntos. Recuérdate, lo hacemos por uno más. Gánate a uno más, ministra uno más, disipula uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos.